voy a decir que es el mieloma múltiple. Yo lo grabo si quieres, pero eso me conviene. ¿Alguien? Ahora sí, bebé, vas a tener que guardar un rato silencio. A ver, chicos, ¿alguien? Es una neoplasia de células plasmáticas. Es una neoplasia de células plasmáticas. Entonces, voy otra vez a la para ventilar. Eso se lo pone. Ah, bien que ella venía está mal, ¿no? Ayer le voy a dar el Ahora sí, todos vamos a guardar silencio para escuchar la clase, ¿ya? Si no guardan silencio, les voy a pedir que vayan afuera. ¿Tú quieres ir afuera? Entonces vamos a guardar silencio, ¿ya? Sí, porque no escuchan. Ahora sí. A ver, ¿qué es el mieloma múltiple? Es una neoplasia, como dijo su compañera, que se origina por la proliferación de células plasmáticas y se va a producir después por mutaciones postgerminales. ¿Qué significa eso? Que las mutaciones pues se van a producir después de pasar por el centro germinal de esas células. También son mutaciones que se producen ya en células somáticas, no son en células germinales. Y cuya característica es el desarrollo de una clona de células plasmáticas que van a, creo que vas a tener que ir nomás. Si no hay problema, te doy permiso. Tome la asistencia, que me digan tu apellido y ya. Porque mis compañeros se van a distraer. Sí. Entiendo, yo también tengo 2 hijos. Pero cuando ya son grandazos. Este chiquis no va a entender. Fuera agradecimiento. Le están llamando. Ah, bebé. En otra clase vienes, en el examen. Nos distraes, ojalá los dos. Ya, entonces, esta clona de células plasmáticas que van a producir, ¿qué producen las células plasmáticas? Inmunoglobulinas, ¿no? Y esa producción de inmunoglobulinas va a ser de un solo tipo sobre todo. Y eso se va a llamar componente monoclonal. Ahora, algo que es característico y cómo tienen que pensar en mieloma, cuando ven un paciente, primero que es adulto mayor, que tenga anemia, falla renal y dolor óseo o lesión ósea. Ahí tienen que pensar en mieloma, ¿sí? Esa es la triada que no tienen que olvidar: anemia, falla renal y dolor óseo o lesión ósea. Entonces, esta es una inmunoglobulina. Ustedes ya saben que hay tipos de inmunoglobulinas. ¿Cuáles son? GAMB, ¿no? La Nemote. Esta es una inmunoglobulina que tiene 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. Entonces, el mieloma múltiple va a tener como apellidos, digamos. Tiene que ser un mieloma múltiple, inmunoglobulina G, que es la cadena pesada, y siempre tiene que tener la cadena ligera, que va a ser kappa o lambda, si es de cadena pesada. Si es de cadena ligera, solo pues se pone la cadena o es kappa o lambda. Sí saben eso, ¿no es cierto? Que las inmunoglobulinas tienen cadenas pesadas y tienen una ligera. Las ligeras solo pueden ser 2, kappa o lambda.
Eso ya han visto. Ahora, el mieloma múltiple está dentro de un grupo de enfermedades que se llaman discrasias de células plasmáticas. Ahí creo que cuando hicieron linfoma, su compañero mencionó algo sobre eso. Entonces, el mieloma va a ser parte de un proceso, digamos, como una evolución de un grupo de enfermedades. Primero acá está la gamapatía monoclonal de significado incierto, que digamos es como un premieloma. Digamos, no lo conozco, sino para que se entienda. Entonces, ¿qué va a pasar en esta gamapatía? Van a producirse las inmunoglobulinas, pero en una cantidad menor, por ejemplo, a 3 gramos por decilitro. Las células plasmáticas van a estar en menos de 10% en la médula ósea y no hay signos de mieloma múltiple. La gamapatía monoclonal es frecuente en los adultos. A partir de los 70 años, el 5% de adultos, de ancianos, tienen gamapatía monoclonal de significado incierto, pero no todos van a ser mieloma, ¿sí? Solamente el 1% de ese 5% de mayores de 70 años van a ser mieloma. Entonces, esto es como una prefase. Después viene el mieloma múltiple quiescente o asintomático. Como pueden ver acá, en la gamapatía monoclonal hay muchas alteraciones genéticas, hiperriploidías, translocaciones. Acá ya cuando el mieloma es quiescente van habiendo más alteraciones. Pueden ver acá deleciones del 3DQ, del 17P, amplificación del cromosoma, del brazo largo del cromosoma 1. Este va a ser un mieloma quiescente. ¿Por qué se llama quiescente? Porque hay criterios de mieloma, pero no hay síntomas. Entonces, no necesariamente se puede tratar. Después van a producirse muchas más mutaciones. Acá pueden ver el TP53, en el KRAS, en el RAS. Y ahí ya se va a presentar el mieloma múltiple sintomático, que es lo que hoy día vamos a ver. Y si evoluciona la enfermedad, y hay muchas más alteraciones, como pueden ver acá, por ejemplo, en el MIG, etcétera, se va a producir una leucemia de células plasmáticas. Tomen nota, ¿qué se llama leucemia de células plasmáticas? Cuando en la sangre periférica no es normal que hayan células plasmáticas al microscopio, no las vemos, tampoco en un hemograma no nos informan células plasmáticas. Pero si hubiera en más del 20% de la fórmula leucocitaria o en más de 2000 células, se va a llamar leucemias de células plasmáticas. Entonces, esta diapositiva es para que vean que es como una evolución, pero todo está dentro del grupo de discrasias de células plasmáticas. Entonces, hoy vamos a hablar del mieloma múltiple. Entonces, el mieloma múltiple representa el 1% de todos los cánceres y es el 10% de las neoplasias hematológicas. Está después, en frecuencia después del linfoma. La incidencia anual reportada a nivel mundial es de 4,3 casos por 100.000 varones y 3 casos por 100.000 mujeres. Esto en el Perú, la incidencia del INEL ha reportado el año 2024, me parece esto es de 2,85 por 100.000 habitantes, o sea que estaríamos teniendo una incidencia menor. Ahora, eso es importante que sepan, el mieloma múltiple es una enfermedad básicamente de adultos mayores. La edad promedio de presentación es 68 años en varones y en mujeres 70 años. Solamente el 15% son menores de 50 años y miren, solo el 3% son menores de 40. En conclusión, es una enfermedad de adultos mayores, aunque cada vez vemos más jóvenes. Y es más frecuente en la raza negra. Eso ya está demostrado, todo esto. Ahora, existen factores de riesgo, ya dije, la edad, el sexo, varones, la raza, afroamericanos, antecedentes familiares de mieloma. Y ya les dije el MGUS. ¿Qué es el MGUS? La gamapatía monoclonal de significado incierto. El hecho de tener esto es un factor de riesgo. Podría ser que con el tiempo se transforme en mieloma. La obesidad,
las enfermedades autoinmunes, el tener antecedentes, la exposición a radiaciones ionizantes, a radioterapia, exposición hay estudios, ¿no?, de las tomografías a repetición, exposición a productos químicos, son factores de riesgo, ¿sí? Ahora, esto es para ver, esto es lo que ya les he hablado, ¿no? Entonces, cuando hay un MDUS, ¿qué va a haber? Hay translocaciones balanceadas, como ya hemos visto, y hay hiperdiploidías, si hacemos un estudio de cariotipo. Entonces, en el MDUS, ¿qué va a haber? Menos de 10% de células plasmáticas. Entonces, para mejor que se entienda, en la médula ósea sí hay células plasmáticas, pero en menos del 5%. Igual como los blastos. En la médula, si les hacemos un aspirado, pues vamos a encontrar blastos, pero menos del 5%. Igual las células plasmáticas. Entonces, para que se llame un MBUS, tiene que haber menos de 10% de células plasmáticas, y si les dosamos las inmunoglobulinas, menos de 3 gramos por decilitro. Y algo que es importante, no deben haber síntomas de mieloma. Entonces, para que sea un mieloma asintomático, va a haber más de 10% de células plasmáticas en la médula, más de 3 gramos por decilitro de la inmunoglobulina, digamos es G, A, M, lo que sea, y no hay síntoma. Pero cuando ya es un mieloma múltiple y hay más de 10% de células plasmáticas, puede haber más de 3 gramos por decilitro del dosaje de la inmunoglobulina, y va a haber síntomas que vamos a ver más adelante qué es eso. Entonces, ¿cómo es la etiopatogenia? Algo que es importante en el mieloma es la relación de las células plasmáticas con el estroma medular. Y acá se van a producir interleuquina 6, 1, factor de necrosis tumoral. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que haya una mayor proliferación de células y va a haber antiapoptosis, ¿no? O sea, no va a haber la muerte natural de las células, va a estar disminuida. Ahora, esta interacción con estas citoquinas va a favorecer la producción de factores con actividad osteoclástica. Por eso es uno de los síntomas característicos. Incluso el 80% de los pacientes tienen lisis ósea, que se va a manifestar con lesiones líticas, puede ser ensacabocado, dolor óseo, fracturas patológicas o tumores de células plasmáticas en los huesos. Entonces acá es importante la relación con el estroma, y eso va a explicar por qué los pacientes tienen un incremento de la actividad osteoclástica, por qué se destruyen los huesos en el mieloma, porque eso no hemos hablado ni en las leucemias, ni en las mielodisplasias. Es una enfermedad que se caracteriza por eso. Entonces, ¿qué pasa? Se producen las células plasmáticas, y ¿qué va a producirse? Una inmunoglobulina, ¿no? A eso se llama proteína monoclonal, componente monoclonal, y eso lo vamos a detectar en un proteinograma. Acá, como dice el M-Spike. Usualmente cuando se hace el proteinograma electroforético, acá se ve, ¿no?, la fracción de la albúmina, el alfa 1, alfa 2, beta, pero usualmente se va a ubicar este componente monoclonal en la fracción gamma. Entonces, ¿qué síntomas qué manifestaciones, digamos, van a dar este componente monoclonal? Puede dar falla renal. Una pregunta de examen de nefro: ¿por qué se produce el riñón del mieloma? Por esto, por las cadenas ligeras. Va a dar lugar a la hiperviscosidad, también vamos a ver qué es eso. Y también puede producirse amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad en la cual se va a presentar depósito de amiloide. Puede ser, por ejemplo, en el riñón. Habrán escuchado hablar de amiloidosis renal. En el hígado, en el corazón puede producir insuficiencia cardíaca congestiva. Por ejemplo, problemas neurológicos como el túnel del carpo, la amiloidosis. Y la amiloidosis se puede presentar como una enfermedad aparte o como parte del mieloma múltiple, ¿sí? O también puede producir otra enfermedad que se llama enfermedad de cadenas pesadas.
Eso no vamos a ver ahora, solo para que tengan conocimiento. Ahora, ¿qué más? Estas células plasmáticas pues van a producir insuficientemente, ¿qué cosa? ¿Por qué creen que hay un más riesgo de hacer infecciones en el mieloma múltiple? ¿Por qué? Porque, a ver, piensen, ¿por qué en el mieloma hay más riesgo de hacer infección? ¿Alguien? ¿Por qué? Porque la producción de inmunoglobulinas va a estar disminuida. Se llama inmunoparesia. También porque puede haber neutropenia también. Entonces va a haber, la actividad citotóxica va a estar disminuida, entonces estos pacientes tienen más riesgo de hacer infecciones, sobre todo infecciones por bacterias encapsuladas, pero también por virus. Puede haber reactivación del virus del herpes zóster, por ejemplo. Pueden tener también infecciones por neumocistis girovecii. Tienen más riesgo de hacer infecciones. Puede ser como también uno de los síntomas. Ahora, ¿qué más va a haber? Se van a producir citoquinas, como ya había mencionado antes, y esto va a producir destrucción ósea. Y esto nos va a explicar por qué los pacientes tienen dolor óseo, por qué tienen hipercalcemia. Ahora, como las células plasmáticas han infiltrado la médula ósea, pues también se va a producir anemia, ¿no es cierto? También se va a producir anemia por eso, pero también se puede producir por la falla renal, o sea, pueden haber varios mecanismos de la anemia en el mieloma. Ahora, vamos a ver cada uno de los síntomas. El dolor óseo es el síntoma más típico y frecuente. Entre 60 y 80% de los pacientes tienen dolor óseo, sobre todo en la columna vertebral, en la pelvis, ¿no? En las costillas, sobre todo, pero es en la columna vertebral. Y esto se debe a que hay lisis ósea, ¿no? Y es más frecuente incluso que el dolor, la lisis, y aparece en el 80% de pacientes, lo que ya les he mencionado. Entonces hay una triada de la lesión ósea en el mieloma, que es el dolor, la hipercalcemia y las fracturas patológicas. Cuando un paciente tiene fractura patológica, hay que pensar siempre primero en mieloma múltiple, ¿sí? Pero también otras neoplasias pueden producir fracturas patológicas, un cáncer de mama metastásico, de pulmón, pero primero siempre se piensa en mieloma. Ahora, la anemia se presenta en 50% de los casos es moderada y en 25% de los casos es severa. Es otro síntoma del mieloma. También pueden haber síntomas generales: astenia, fatiga, cansancio, pérdida de peso. Acá sí hay pérdida de peso porque esta enfermedad va a aparecer con meses de evolución. Recuerden que podría ser que los pacientes tengan el MGUS años antes y después hagan mieloma. Entonces, no es una enfermedad como una leucemia aguda que va a aparecer en 1 o 2 semanas. Presenta con tiempo. Entonces, acá sí hay baja de peso. Ahora, ¿qué más? Hay insuficiencia renal. Entre el 30 y 50% de los pacientes van a tener falla renal en el diagnóstico o en la evolución de su enfermedad. ¿Y por qué se produce la falla renal? Ahí dice. Es debido a es multifactorial. Uno de ellos es la eliminación de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas por el riñón. Eso va a producir. Esa filtración de esas cadenas ligeras se va a llamar proteína de Bence-Jones. Le pedimos un proteinograma electroforético, inmunofijación, y se va a encontrar estas cadenas ligeras que pueden ser kappa o lambda. A eso se va a llamar proteinuria de Bence-Jones. ¿Qué otra cosa hace que haya falla renal? La hipercalcemia, la hiperuricemia, también la deshidratación, las infecciones urinarias, porque eso no había mencionado. Las infecciones más frecuentes en los pacientes con mieloma son las respiratorias y las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, la hiperviscosidad. La hiperviscosidad se va a producir porque hay mucha producción de inmunoglobulinas. La amiloidosis, que
ya he mencionado, y la infiltración de las células del mieloma al riñón. Todos esos factores van a explicar por qué hay falla renal en el mieloma. Ahora, como dice acá, otros síntomas son las infecciones y es la primera causa de mortalidad, ¿no? Y la incidencia es de 0,8 a 2 episodios por paciente por año. No le puede dar una neumonía, una infección urinaria, y también como son abuelitos o están en quimioterapia, pues pueden fallecer. Ahora, ¿qué es el síndrome de hiperviscosidad? Eso se produce, como dije, por una gran producción de inmunoglobulinas y va a ser una complicación rara solamente en este porcentaje, y sobre todo cuando hay mieloma de inmunoglobulina A. Va a haber alteraciones en el sistema nervioso, puede haber confusión, letargo, hasta convulsiones, congestión vascular pulmonar, insuficiencia cardíaca, daño renal y sangrado. La hiperviscosidad va a explicar por qué los pacientes con mieloma tienen sangrado, porque se sabe que hay una deficiencia de algunos factores de la coagulación y por eso pueden sangrar, porque en la mayoría de ellos las plaquetas van a estar normales. Ahora, ¿qué otros síntomas hay? Lo que ya había mencionado, la amiloidosis, en un 10 a 15%. Otras manifestaciones son el sangrado, que ya he mencionado. Ahora, esto es importante. En el mieloma no hay hepatoesplenomegalia. Eso es muy raro. Muy raro, no suele haber. Ahora hay plasmocitomas. ¿Qué son los plasmocitomas? Son tumores de células plasmáticas, y estos tumores pueden estar en los huesos, por ejemplo en el esternón, pueden estar en una vértebra y se llaman plasmocitomas óseos, pero también pueden ser extraóseos, pueden estar en tejidos blandos, por ejemplo en los senos paranasales, en los pulmones, en la vía respiratoria, y eso se llama plasmocitomas extramedulares. Otro síntoma es la hipercalcemia. Ya ustedes me imagino que han hecho en nefro todos los síntomas que produce la hipercalcemia, ¿no? Náuseas, vómitos, estreñimiento, puede producir polidipsia, poliuria, deshidratación, encefalopatía, ¿no? Y eso, somnolencia, irritabilidad, convulsiones y falla renal. Entonces, todos esos son síntomas del mieloma múltiple, ¿no? Todos los que he mencionado. Así se presenta un mieloma múltiple. Obviamente hay algunos síntomas que son los más frecuentes, como la anemia, la falla renal, el dolor óseo o la lisis ósea. Ahora vamos a ver cómo encontramos los exámenes de laboratorio de un paciente con mieloma. Primero, obviamente, tenemos que pedir un hemograma. Y como pues en todas las enfermedades neoplásicas, salvo otra causa agregada, la anemia es normocítica. ¿Y qué más? ¿Cómo más sería? Según la clasificación etiopatogénica, es regenerativa, porque ha infiltrado la médula ósea. Ahora, como dice acá, va a haber pancitopenia solamente cuando hay en estadios avanzados. Cuando ya hay pancitopenia, hay que pensar que podría ya haberse transformado en una leucemia de células plasmáticas. Lo que vemos es que tiene anemia. Ahora, si le pedimos una lámina periférica, vamos a encontrar ahora, esto presten atención, en el examen no les vayan a preguntar, es el fenómeno de Blum-Lowes. Son los glóbulos rojos que se ponen en pila de monedas y dan esa imagen en la lámina periférica. Eso se produce por el componente monoclonal. ¿Qué más va a haber en los exámenes de laboratorio? Obviamente la PCR puede estar incrementada. Va a haber, pues lo que ya he mencionado, si hay falla renal, estará incrementada la urea, la creatinina, puede haber hipercalcemia, el ácido úrico puede estar alto. ¿Y qué puede haber también? ¿No? Puede haber también pérdidas de proteínas por la orina, albuminuria, puede haber síndrome nefrótico también, ¿no? Y se van a perder proteínas como la albúmina, pero también las proteínas de Bence-Jones, que no son las cadenas ligeras de inmunoglobulinas, kappa o lambda. También, ¿qué puede haber?
Si pedimos un perfil hepático, que va a ver, como se producen muchas inmunoglobulinas, las globulinas, porque las proteínas totales son albúmina y globulinas. Entonces, siempre tenemos más albúmina. La globulina va a estar incrementada y la albúmina baja. A eso se llama inversión albúmina-globulina. Pero no siempre va a estar así, porque cuando los mielomas son a cadenas ligeras, esto no se va a alterar. ¿Qué cosa más hay? Hay que pedir marcadores tumorales de línea que van a estar incrementados. La deshidrogenasa láctica y la beta-2 microglobulina, que incluso estos van a ser importantes para el pronóstico de los pacientes. Eso vamos a ver. La beta-2 microglobulina es importante pedirla, ¿sí? Estos son los exámenes de laboratorio que hay que pedir. Ahora, si sospechamos de un mieloma, ¿qué tenemos que hacer? Un aspirado de médula ósea. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Obviamente, células plasmáticas, ¿no es cierto? Y para que se llame mieloma, tiene que estar por encima del 10%, ¿sí? Entonces, obviamente esto, pues, este es un aspirado. ¿Sí ven? Todas estas células, miren acá, así son las células plasmáticas. Parecen un huevo frito. Tienen el núcleo excéntrico y acá al borde no se ve, pero tienen como vacuolas, ahí se están produciendo las inmunoglobulinas. ¿Sí? Y miren, acá esta médula está llena de células plasmáticas. Entonces ha desplazado la hematopoiesis normal. Y pues este paciente debe tener anemia y probablemente si progresa va a tener también leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. ¿Qué otra cosa? Como en las otras enfermedades hematológicas, se puede hacer inmunofenotipo. No es necesario para el diagnóstico, sobre todo hacemos inmunofenotipo para hacer seguimiento, como en las leucemias agudas, se llama enfermedad mínima residual. Y si vemos, van a marcarse de 38, 138, inmunoglobulina de citoplasma y CD56. Ahora, también se puede hacer cariotipo, pero el problema es, la citogenética, es que las células plasmáticas no se replican tan rápido como los blastos. Entonces, si hacemos un cariotipo convencional, no van a crecer las células para poder estudiarlas. Entonces, se hace por técnicas de Fish. Entonces, el 50% de los pacientes van a tener estas translocaciones que van a afectar al brazo largo del cromosoma 14, como la translocación 11-14, 4-14, 14-16, ¿no? Entonces, también acá, como en las leucemias agudas, hay translocaciones que le dan mal pronóstico al mieloma. La 4-14, la 14-16 y la amplificación del brazo largo del cromosoma 1, la delección del 1P también, y otras delecciones del brazo corto del cromosoma 17 tienen mal pronóstico. Esos mielomas van a ser más agresivos, ¿sí? Eso es como en las leucemias. Ahora, podemos hacer también estudios moleculares, sí. Entonces, si hacemos estudios, también vamos a encontrar mutación, o va a haber mutaciones en el gen de las cadenas de las pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas, y también mutación del P53. Eso le va a dar mal pronóstico al mieloma. Pero estos exámenes que he mencionado no son necesarios para el diagnóstico, pero sí para ver el pronóstico. La verdad, nosotros no hacemos porque el FISH así no hacemos en el hospital, son exámenes caros y tampoco hacemos exámenes de mutaciones. Pero sí se podría pedir con FISH. Como ya sabemos que la amplificación, por ejemplo, le da mal pronóstico, podríamos pedir ya dirigido, ¿no? Solo a esto o solo a esto. Porque cuando hacemos en las leucemias, hacemos el cariotipo convencional y ahí crece todo. Acá se tendría que hacer dirigido el estudio. Ahora, ¿cómo evalúa el componente monoclonal? Ya sé que tiene células plasmáticas más de 10% en la médula ósea. Ahora, para que sea diagnóstico de un mieloma, tengo que estudiar el componente monoclonal.
¿no? Aquí está, como acá dice, están produciendo las células plasmáticas inmunoglobulinas y son del mismo tipo. Entonces, esto también, pregunta de examen. ¿Cuál es el mieloma más frecuente? De inmunoglobulina G. Es el 60% de todos los mielomas. El 20% es de inmunoglobulina A. El 15% de los mielomas son de cadenas ligeras. O sea, solamente vamos a encontrar la inmunoglobulina kappa o lambda en la orina. Esta sí se encuentra en la sangre también. Y la inmunoglobulina D es muy rara, 2%. Y hay mielomas que son no secretores, o sea, no encontramos. Esos son los más raros, 1 a 2%. Ya, entonces, ¿cómo voy a buscar a qué inmunoglobulina es el mieloma? Tengo que hacer proteinograma electroforético en suero y en orina, la inmunofijación, las cadenas ligeras libres en suero. A ver, este es un proteinograma. No dicen qué, pero debe ser en suero. Miren, acá en la fracción gamma hay un pico. Y ese pico, por inmunofijación, lo han determinado que es IgG kappa. Así tienen que diagnosticar el mieloma con su respectivo apellido. Es IgG kappa. Este es el proteinograma, esta es la inmunofijación. Entonces, esto se puede hacer en suero y en orina. Obviamente, si esto fuera en orina, se va a encontrar un pico, pero acá en la orina no se va a encontrar la cadena pesada, solo las ligeras. Ahora, esta también es una electroforesis normal. Esta, ¿ven? La albúmina, la fracción alfa 1, alfa 2, beta y la gamma. Eso es lo normal. Están produciendo inmunoglobulina G, A, M. Eso es lo normal, pero esto pasa cuando hay un mieloma múltiple. Acá hay un pico, ¿no? Y el pico, acá, en ese pico se ha identificado que son inmunoglobulina G. Acá, el componente monoclonal. Después de que hemos pedido este proteinograma electroforético y la inmunofijación, también se puede pedir cadenas ligeras libres en suero. La producción de estas inmunoglobulinas, lo que sabemos es que producen cadenas pesadas, pero más las ligeras. Entonces, esas las podemos encontrar en el suero. La kappa o la lambda se van a producir más que las pesadas. Entonces, ese examen se llama dosaje o cadenas ligeras libres en suero. Ahora, también se puede dosar las inmunoglobulinas. Y pues también se puede pedir la proteinuria de Bennett-Jones, que vienen a ser las cadenas ligeras, kappa o lambda. ¿Sí? Entonces, así vamos a demostrar que hay un componente monoclonal. Ahora, seguimos estudiando al paciente. ¿Qué otra cosa tenemos que buscar? La lisis ósea, ¿no? Daño óseo. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Pidiendo radiografías, aunque la sensibilidad es mayor con las tomografías. También se puede pedir resonancias o PET-CT ahora, pero lo más asequible son las radiografías y ahora las tomografías. Entonces, ¿qué podemos encontrar en un paciente con mieloma en las radiografías o tomografías? Osteoporosis, va a haber lisis ósea, como acá pueden ver, hay lesiones en sacabocado, ¿no? Acá sí ven, en el cráneo hay lesiones en sacabocado. Eso es lisis ósea. Obviamente por este daño óseo va a haber hipercalcemia. En el 25% de pacientes van a haber fracturas patológicas y el dolor es incapacitante. Ahora acá, si ven acá, miren estas lesiones líticas. Estas. Acá también hay lisis. Acá también hay compromiso de todas las vértebras. Y acá también hay como una fractura, ¿no? Parece un plasmocitoma ahí en el húmero. Entonces tenemos que pedir también, pueden pedir survey óseo para que les hagan radiografías del cráneo hasta los pies, pero también ahora pedimos, como sabemos que sobre todo las lesiones se van a ubicar en la columna, pues pedimos tomografía de columna vertebral y ahí encontramos. Pero también se puede pedir lo que se conoce como
tomografía con emisión de positrones, el PET-CT, ¿no? Y acá, por ejemplo, han detectado, ¿no? Acá hay plasmocitomas acá, ¿sí? Acá y acá hay enfermedad, eso con PET-CT, pero el PET-CT pues en el Perú es un examen muy caro, muy pocos pacientes pueden acceder al PET-CT. Para que les hagan en salud, nosotros no se hace acá en Cusco, el PET-CT, que es un examen mucho más fino para estas lesiones, tenemos que pedir a veces cita con 6 meses de anticipación para que le den un cupo en el hospital Almenara o Revalidez. Es un examen caro. Ahora, para los criterios diagnósticos de mieloma múltiple, esto presten atención, ¿cómo se diagnostica? Eso se ve en el grupo de estudio de mieloma múltiple. Ahí, primero ya hemos dicho que el mieloma múltiple tiene que haber en la médula ósea más del 10% de células plasmáticas, pero no solo eso, puede haber otro criterio, que hemos biopsiado un tumor y nos dicen que es un plasmocitoma. Cualquiera de las dos cosas puede ser, primero. El segundo aspecto, el segundo punto, se llama evento definitorio del mieloma. Tiene que haber presencia de algún ítem del daño orgánico acá en A o alguno de los marcadores de malignidad. ¿Sí? Eso es lo segundo. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar daño de órgano atribuible a discrasia de células plasmáticas o los síntomas CRAF? A la hipercalcemia, a la falla renal, la depuración menos de 40 o la creatinina más de 2, la anemia menos de 10 o un descenso de 2 o más del límite inferior de la normalidad, que hayan lesiones óseas. A eso le vamos a llamar síntomas CRAF. Entonces, si hay infiltración de la médula ósea o plasmocitoma más esto, vamos a llamar mieloma múltiple. Obviamente que después tenemos que demostrar, ¿no?, qué tipo de mieloma es. Pero a veces, no siempre los mielomas son fáciles de diagnosticar. Hay un porcentaje de pacientes en los que nos tomamos nuestro tiempo. Y esto, para esos casos, se usan estos biomarcadores de malignidad. Pues se los comento. Yo pienso que lo que ustedes tienen que saber es esto. Pero les comento eso. Eso se usa sobre todo cuando no hay un cuadro clínico de los pacientes con mieloma. Entonces, estos criterios de malignidad se van a llamar, por ejemplo, si hay en médula ósea más de 60%, 60 o más por ciento de células plasmáticas, si las cadenas ligeras, cuando pedimos ese examen, en las cadenas ligeras nos informan kappa y lambda. Entonces, si la implicada y la no implicada están por encima de 100, va a ser un criterio de malignidad. O cuando hay más de 2 lesiones focales por resonancia. Pero esto es, yo pienso que lo que tienen que aprender ustedes es eso. Pero por si acaso les menciono que hay criterios. Hay marcadores de malignidad. Ahora, después de que ya hemos diagnosticado, ¿qué tenemos que hacer? Estadiar al paciente. ¿Para qué sirve el estadiaje? ¿Saben, chicos, para qué hacemos estadiaje en las neoplasias? ¿Para qué se hace ver alguien? ¿Para qué yo sé un linfoma, no? Porque está en estadio 3, 4. Ya, muy bien, para el tratamiento. Claro, muy bien, es para el pronóstico también. Entonces, antes se usaba estadiaje de Grisal, ¿no? Pero cada vez se está usando menos. Más evalúa esto la masa tumoral. Por ejemplo, acá vemos que está en estadio 3, la hemoglobina está en menos de 8,5, la proteína monoclonal, miren, más de 7 gramos. Si es IgG, de seguridad. Buenas tardes. Sí, dígame. Estamos interrumpiendo la clase.
Discúlpenme. Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen la interrupción, por favor. En verdad es muy urgente. Profesora, por favor, no sé si podría llevar sus deditos. Bien, jóvenes, disculpen. En verdad estamos visitándolos así con suma urgencia porque tenemos problemas en lo que son los aportes 1 y 2 en vuestras notas. De repente no sea el caso, pero a alguno de ustedes le puede estar afectando. Soy tutora de estudios de formación general y nosotros como tutoría estamos brindando lo que son reforzamientos en los cursos de matemáticas y estadísticas. ¿Ya? Ustedes también llevan el curso de estadísticas. Ya lo hemos llevado. Ya lo han llevado. En buena hora entonces hablaremos de otra cosa. ¿Está bien? Si no tienen cursos para reforzar, solamente vengo a indicarles que no deben de hacer dispensas por dispensar. ¿Cuándo se aplica la dispensa? Cuando ustedes ya han llevado 2 veces el curso y estén llevando ya la tercera vez. ¿Estamos? Cuando ustedes estén llevando ya la tercera vez, ¿qué sucede? Recién aplican lo que es la dispensa académica. La dispensa académica que va a evitar que tú descanses 1 año después de estar llevando por tercera vez el curso. Solamente tenemos 2 veces de dispensa académica en el mismo curso, jóvenes. Entonces no dispensen por dispensar. Ingresan al semestre y ya están dispensados. No han hecho nada, están dispensando. Entonces, por ahí, por favor, tenemos este problema de dispensas. Tenemos mala información en eso. Cuando ustedes utilizan la dispensa académica, cuando utilizan la dispensa de estudios, ¿cuándo vas a dispensar todo el semestre? Cuando tú ya hayas agotado todas las dispensas y estés ahí, digamos, estás retornando a clases o estás retornando a la universidad y no hay forma de que tú abandones la universidad. ¿Cuándo utilizas la dispensa de estudios? Cuando estés en riesgo de que te saquen de la universidad. Porque cuando tú entras en TRICA, entras al riesgo académico, descansas 1 año, al retornar, si tú no apruebas el curso que desaprobaste, te hacen descansar de la universidad. Te sacan de la universidad, jóvenes. Está habiendo mala información en esta parte de dispensas. Ahora, si vas a dispensar, tenemos fechas límites. Para la dispensa académica, hasta 3 cursos es hasta este 27 de noviembre. Para la dispensa de estudios es hasta el 30 de noviembre. Espero que ninguno de ustedes tenga este riesgo, jóvenes. Y si fuera así, por favor, los invito a poder informarse de mejor manera acá en el segundo piso. En el piso 2 está el área de tutoría, que sé que son de medicina, están en ciencias de la salud, pero igual son bienvenidos. También cualquier información. Tenemos información sobre becas, por más de que estén por egresar, hay becas jóvenes. Entonces también gozan de esto. Siendo estudiantes de la universidad, gozan de estas becas. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias por su... Muchas gracias. Muy amables. Gracias, todas. Entonces vamos a seguir, chicos. Esta es la clasificación que les decía de Duri y Salmón. Por ejemplo, en el estadio 3 estamos viendo, digamos, es más severo el cuadro, ¿no? Hay más lesiones líticas, el caso está incrementado. Y en el estadio 1, como ven, hay anemia leve. Muchas veces, miren, la radiografía está normal, solo esto. Y a este estadiaje se le pone una letra A, si la creatinina está por debajo de 2, o B, si está entre 2 o más de 2. Este es el estadiaje que más usamos, el índice pronóstico internacional para mieloma. Acá se toma en cuenta la beta-2 microglobulina y la albúmina, ¿ya? Entonces, cuando la beta-2 microglobulina está por debajo de 3,5 y la albúmina por encima está entre 3,5 más, está en estadio 1 el paciente. Y la sobrevida es, digamos, se estima en 5 años. Si están en estadio 3, la beta-2 microglobulina va a estar entre 5,5 o más. Y la sobrevida es como más o menos 2 años. Esto, pero la sobrevida
ha mejorado desde que hemos comenzado a hacer trasplante autólogo en estos pacientes. Si tienen un trasplante autólogo, la sobrevida está por encima de los 7 años y hasta un 20% o más viven más de 10 años los pacientes. Por eso que ahora ya se está intentando hablar sobre cura del mieloma, pero hasta ahora lo que sabemos es que el mieloma no se cura, ¿sí? Solamente hacemos que sea una neoplasia crónica, que vivan años los pacientes, pero en algún momento los llevamos a remisión, están bien, otra vez recaen, otra vez los llevamos a remisión, recaen, otra vez así hasta que ya fallecen. ¿Sí? Entonces, acá este es un cuadro de resumen de cómo es el tratamiento. El tratamiento del mieloma se va a dividir de acuerdo a la edad. Como dice acá, candidatos a auto-TPH. ¿Qué es auto-TPH? Es autotransplante de células progenitoras, trasplante de uno mismo. Y esto va a ser se va a considerar pacientes menores de 65 años, en algunos países menores de 70. Y acá, los no candidatos a trasplante son los mayores. Entonces, ¿qué se hace primero? Se da una quimioterapia de inducción. Usualmente usamos acá en el Perú, porque esos esquemas son pues europeos o americanos. Acá se usan, por ejemplo, daratumumab, bortezomib, lenalidomida y dexametasona. Nosotros en el Perú usamos lo que es más asequible. Bortezomib, que es un inhibidor de proteasomas, la talidomida es un inmunomodulador y la dexametasona. Entonces, se pueden dar estos esquemas. Acá consideran también el daratumumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Les damos quimioterapia y ¿qué hacemos con eso? Como en las leucemias, en la inducción buscamos desaparecer las células plasmáticas y evaluamos la respuesta. Después de eso, ¿qué hacemos? Los sometemos a un trasplante de ellos mismos. Y en el trasplante usamos el Melphalan, que es un quimioterápico. Les damos quimioterapia agresiva y los recuperamos con sus propias células madre. Después de eso los volvemos a evaluar y si están en una respuesta buena, les hacemos lo que se llama mantenimiento. Eso los va a tener unos años estables, pero como ya mencioné, van a recaer otra vez. Y otra vez vamos a usar otros quimioterápicos como los que pueden haber acá. En los que no son candidatos, igual se da quimioterapia. Puede ser, en el Perú usamos lo mismo. Usamos, porque esto, pues acá hay daratumumab, lenalidomida, son medicamentos caros. Nosotros podemos usar, por ejemplo, bortezomib, talidomida, dexametasona, usamos ciclofosfamida también. Y en los pacientes no candidatos a trasplante, pues los evaluamos y vemos si está en una respuesta buena, les hacemos mantenimiento. Ahora, como ya les he dicho, el mieloma no se cura, entonces ¿qué va a pasar? Los pacientes siempre van a recaer. Y para eso van a haber líneas de tratamiento. Hay recaídas iniciales, como dice acá, y se pueden usar otros medicamentos. En el Perú sí usamos daratumumab, pero por ejemplo en Salud. Pero por ejemplo, cuando ya recaen, se usa uno de esa familia que se llama carfilzomib. O sea, vamos usando medicamentos de la misma clase, pero ya otros. Por ejemplo, acá usamos talidomida. Acá se usa la R, es lenalidomida. Dexametasona. Hay varios medicamentos que se pueden usar en la recaída. Ahora, cuando siguen recayendo, con esto les da y otra vez van a remisión. Otra vez recaen acá. Ahora se usan anticuerpos biespecíficos, que van a ser anticuerpos en los que se van a dirigir los linfocitos T. Los linfocitos T se van a dirigir contra una parte de las células plasmáticas. También se usan, por ejemplo, el Carticel. Obviamente estos tratamientos no los tenemos en el Perú. Pero en los países que sí los tienen y pueden usar todo esto, pues los pacientes, según las últimas estadísticas, están viviendo, incluso llegan a vivir 19 años, 20 años. Por eso es que en esos países se puede considerar, entre comillas, que el mieloma se está curando. Porque si le da mieloma a los 70, iba a vivir 20 años, en 90. Igual se iba a morir de alguna enfermedad si no tuviera mieloma. Por eso que ahora, entre comillas, se está hablando de cura.
de mieloma. En el Perú sí tenemos acceso, pero restringido. Lo que sí hacemos acá en el Hospital de Salud sí son trasplantes autólogos. Podemos tener acceso a algunos quimioterápicos, pero no a estos medicamentos, ¿no? Entonces, pero aún así nuestros pacientes tienen sobrevidas mayores a 10 años si es que se han sometido a trasplante, pero los otros pues sobrevida llega a 7 años, ¿no? Pero de todas maneras lo que quiero que recuerden es que esta es una neoplasia crónica, así no se comportan las enfermedades oncológicas, ¿no? Bueno, el cáncer de próstata también tiene un curso crónico, pero sí, o sea, pueden vivir muchos años entrando a remisiones, recayendo, entrando a remisiones. ¿Sí? Ahora, ¿qué más hay que tratar en el mieloma? Sus complicaciones. Si hay falla renal, ustedes saben, ¿no? Cómo hay que tratar, hay que hidratarlos, corregir electrolitos, hay que usar diuréticos y si es necesario tienen que ir a diálisis los pacientes. Obviamente lo que buscamos cuando vienen así complicados es iniciar rápido la quimioterapia porque eso los va a ayudar a salir de la falla renal. Si hay hipercalcemia, igual ya saben que hay que hidratarlos, hay que usar diuréticos, corticoides y en casos graves, a ver, presten atención a esto. Yo no les voy a preguntar, pero sí les pueden preguntar que se usan bifosfonatos, se puede usar solendronato, pamidronato para manejar la hipercalcemia, sobre todo en casos que no responden. ¿Sí? Ahora sí, hiperuricemia que usamos alopurinol, hidratar y alcalinizar la orina. Esos son manejos de las complicaciones. Ahora si hay fracturas, pues si hay compromiso de repente de la médula espinal, o en otros casos donde el dolor también es intenso y viendo la evaluación por neurocirugía se pueden hacer operaciones, cirugías, fijaciones con clavos intramedulares, como dice ahí, hiperteroplastías. Y acá en las fracturas van a ayudar también los bifosfonatos, el usar pamidronato, solendronato. Estos medicamentos se usan para el daño óseo en el mieloma y también tienen, según algunos estudios, tienen un efecto antimieloma. Ahora, si les dan infecciones, pues hay que usar antibióticos. Si hay anemia, ¿qué hacemos? Podemos transfundirlos o también usar eritropoyetina. Y si hay hiperviscosidad, podemos hacer plasmaféresis, porque muchas veces no responden los pacientes. ¿Sí? Creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Está todo claro respecto a mieloma porque es la segunda neoplasia más frecuente. Voy a tomar la asistencia y les voy a entregar sus exámenes, chicos.